Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Continuamos con este tema de depresión y en el video anterior habíamos hablado acerca de el análisis que vamos a hacer de un libro, de este libro. Es Depresión, Ansiedad y Vida Cristiana, la sabiduría práctica de Richard Baxter. Bueno, para iniciar ya al detalle, vamos a hacer una pequeña biografía, vamos a leer una pequeña biografía de quién era Richard Baxter. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo muy rápidamente porque el tiempo aquí en estos espacios a veces pues es muy corto y queremos decir tantas cosas, pero pues vamos a ver si lo hacemos muy rápido. Bueno, Richard Baxter fue un pastor, teólogo y escritor puritano inglés. Es considerado hoy como uno de los pastores más influyentes de la historia, no solo por su trabajo de campo, sino por sus escritos. Este hombre fue conocido como un pacificador que busca la unidad entre las denominaciones protestantes. Aquí abro un paréntesis y más adelante hablaremos de estas denominaciones y cuáles son. Bueno, escribió, predicó, enseñó y visitó durante toda su vida para convertirse en uno de los pastores más influyentes de su tiempo. Richard Baxter vivió entre el año 1615 y 1691. Nació en Inglaterra el 12 de noviembre de 1616. Fue el único hijo de Beatriz y Richard Baxter, o sea, hijo único. Su padre se convirtió mientras leía la escritura, o sea, la escritura nos referimos a la Biblia, ¿sí? Cuando el pequeño tenía 10 años. Nació en un periodo de convulsiones políticas y religiosas, en las cuales estaba involucrada la monarquía, que había asumido una posición mediadora entre el catolicismo y el protestantismo. Con los cambios de la iglesia de Inglaterra, cuando los cambios de la iglesia se estaban haciendo, ¿no?, en Inglaterra. Cuando asistía a la primaria, esto fue entre el año 1616 a 1683, con John Owen. Este también fue otro personaje también muy utilizado por el Señor. Dios utilizó una enfermedad prolongada y una variedad de libros, en particular las obras del puritano William Perkins, para confirmar la conversión de Baxter. En lugar de estudiar en una gran universidad, Baxter decidió continuar su aprendizaje a través del estudio privado, algo así como un homeschooling en este tiempo. Asediado por su salud, Baxter decidió sacar lo mejor de lo que pensaba que era su corto tiempo en la tierra. Fue ordenado a los 23 años y después de un breve periodo como maestro de escuela y un año como asistente pastoral. En 1641, él aceptó el llamado para ser maestro en una pequeña iglesia. ¿Listo? Dentro de la iglesia anglicana, Baxter encontró un terreno común de los puritanos, una facción en crecimiento que se oponía al episcopado de la iglesia católica, ¿no? En adelante Baxter se identifica como un puritano. Bueno, aquí vemos cómo él ya empezó como a trabajar, ¿no?, en la obra y ya el Señor empezó como a llevarlo por donde tenía que ir. Bueno, el método de Baxter de visita minuciosa de casa en casa, discipulado, catequesis y asesoramiento pastoral transformó una ciudad y conversa en una vibrante comunidad cristiana. Wow, ¿qué fue lo que hizo Baxter, cierto? En diferencia de los otros. Él pues vivió, ¿no?, en un pueblo, en una ciudad de clase obrera, y se convirtió en una comunidad modelo gracias al ministerio de Baxter. La consejería pastoral era tan importante para él como la predicación, y su programa para su iglesia sirvió de modelo para muchos otros ministros en la iglesia de Inglaterra. Trabajó allí casi 20 años. Su obra fue tan efectiva que casi todo el pueblo de 2.000 habitantes de adultos se convirtió. La filosofía del ministerio detrás de su trabajo allí se convirtió en la base de su libro clásico El Pastor Reformado. ¡Qué tremendo!
Entonces ya vimos qué era lo que él hacía, ¿no? Iba de casa en casa enseñando discipulado, catequesis y asesoramiento pastoral. ¿Por qué? Porque es muy importante tener familias fortalecidas. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces este es un gran ejemplo para seguir lo que hizo Richard Baxter. Bueno, entonces como vemos así a grandes modos, pues haciendo un pequeño resumen de todo lo que él hizo, podemos ver también cómo dentro de toda esta guía, cierto, pastoral, el Señor pues le muestra a él, para no extendernos más, ¿no? En la biografía, el Señor le muestra a él muchas cosas acerca de la depresión y la ansiedad. Bueno, este libro pues fue escrito, ¿no? O sea, es una recopilación, ¿no? Este libro fue escrita, dice que fue revisado, actualizado y anotado por el doctor Michael y introducido por J.I. Packer. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción acerca del libro. Vemos que aquí el autor del libro, ¿cierto? Nos da como una pequeña introducción. Dice que Richard Baxter era un psicólogo experto y también un teólogo. En este libro están algunos de sus escritos sobre la depresión, ¿sí? J.I. Packer es un teólogo moderno y discípulo permanente de Baxter. Michael Lundin es un psiquiatra clínico que ha modernizado los textos de Baxter. El resultado es un gran libro de sabiduría práctica, inusualmente instructivo, que será de gran ayuda para los pastores y quienes estén llamados a dar consejo a los abatidos. Esto es muy importante porque, como vimos en el video anterior, vemos que la depresión no es algo tan fácil de tratar y sí o sí tenemos que tener una red de apoyo. Recordemos que la red de apoyo es el núcleo familiar, es la familia consanguínea, la iglesia en este caso, ¿cierto? Somos tú y yo cristianos. La iglesia pienso que es un papel bien importante en este desarrollo y en este proceso de sanidad dentro de esta enfermedad puntual. Y bueno, de cualquier otra enfermedad la iglesia es vital. Y los especialistas, ¿no? No podemos desconocer que hay especialistas, hay psicólogos, psiquiatras, así como hay médicos generales, cirujanos, especialistas, ¿no? También en la parte mental. Bueno, entonces podemos ver acá algunas anotaciones que hace pues el autor, ¿no? Del libro. Dice, aquí encontrará 2 tesoros al precio de 1, consultas con un psiquiatra en ejercicio, ¿sí? Y un distinguido teólogo, ¿cierto? Sin embargo, de hecho, resulta que son 3 tesoros por el precio de 1. Cuando un doctor en medicina y un doctor en filosofía resaltan junto la sabiduría del notable pastor y teólogo Richard Baxter. Depresión, ansiedad y vida cristiana es simultáneamente un manual para pastores y consejeros, un recurso para grupos de estudio y un diccionario de sinónimos de consejo espiritual para aquellos que luchan y para quienes se preocupan por ellos. Increíble, bueno. Entonces vamos a entrar ya al detalle para que el tiempo no se nos haga tan largo. Entonces vamos a iniciar con el primer capítulo, ¿sí? Aquí el autor nos coloca como parte primera, conozca a Richard Baxter. Richard Baxter, médico espiritual, y Richard Baxter, perspectiva y retrospectiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión es un nuevo enfoque, pero ¿qué es eso? Generalizado, podríamos decir que el término describe una presión hacia abajo que exprime y drena cualquier tipo de energía y voluntad que haya habido. Durante más de un siglo, el uso principal de la palabra ha sido psicológico. Un diccionario reciente define la depresión como un estado de abatimiento extremo o melancólico, morbosamente excesivo, un estado de ánimo de desesperanza y sentimientos de ineptitud. Muchas veces son síntomas físicos como pérdida de apetito, insomnio, etcétera, etcétera. Tarde o temprano la mayoría de nosotros experimentamos de alguna forma esto, quizás brevemente como el producto de un trauma, estrés, trabajo en exceso o algo similar. Tal vez en una forma más a largo plazo habitual, profundamente enraizada, y se nos dice que esperemos que la población en este tiempo sufre mucho de depresión. ¿Por qué?
porque hay una condición que aparentemente se está volviendo cada vez común en nuestra cultura. Entonces, ¿qué es una cultura? Ajetreada, bulliciosa, arrolladora, discordante y parece estar determinada a continuar así. ¿Qué sucede en la depresión? ¿Qué es lo que sucede en la depresión? Seguimos hablando en general. Decimos, una pesadez irritable ocupa la mente, a veces haciéndola más lenta al punto de una parálisis virtual donde cesa el pensamiento, a veces llevándola a una aleatoria improductiva o a una actitud fija de pesimismo, ¿sí? O a una insistencia incesante sobre cosas que se sienten incurablemente mal. Las personas deprimidas se sienten aisladas, distantes de los demás, incluyendo a sus más cercanos, a sus más queridos y de los proyectos en los que ellos están, ¿no? Hasta ahora su corazón estaba totalmente involucrado. ¿Qué cosa? La conducta puede volverse excéntrica. Entonces es una persona que quiere vivir aislada, impredecible, porque tienen cambios de temperamento, cambios de comportamiento. O la inactividad podría establecerse. Esto quiere decir que la persona puede estar todo un día en la cama y no quiere pararse de ahí. Puede pasar. La creatividad concentrada podría desvanecerse o la tristeza podría volverse habitual. Los sentimientos de ansiedad, baja autoestima y desesperanza se desarrollan y un pesimismo defensivo toma el control. Esto es muy complejo, ¿no? Vamos a seguir analizando, ¿no? Los sentimientos de ansiedad pueden continuar, ¿cierto? Incluso aun cuando vemos el entusiasmo en otras personas. ¿Qué más podemos ver? Vemos que también se molestan por el entusiasmo de otros. Podrían los deprimidos parecer malhumorados y agresivos, y algunas depresiones son cíclicas. Puntos bajos en los cambios de estado de ánimo también pueden ser bipolares, donde podrían estar seguidos por explosiones de autosuficiencia enérgica. Lo que los medicamentos pueden hacer para modificar esos extremos varía de una persona a otra. Recordemos que este tipo de personas deprimidas, y ya cuando hay un psiquiatra de por medio, él los medica, necesita darles una sustancia que pueda nivelar esos niveles, ¿no?, de ansiedad, valga la redundancia, ¿no? Bueno, Spurgeon, el que estás viendo acá en la foto, el más grande predicador del Evangelio de Inglaterra en el siglo XIX, sufría episodios periódicos de depresión sin causa. ¿Cómo parecían? Su impacto era pesado. Luchar contra ellos era, tal como él decía, como pelear contra la neblina, y él tenía que esperar hasta que la desesperanza deforme, indefinible, incluso completamente oscura, se levantara de su corazón. El perro negro en la edad madura de Winston Churchill, el que estás viendo aquí en la foto, parece haber sido similar. Cuando Dios le permitió a Satanás hacer lo que quiso con Job, se nos muestra que el resultado fue un caso extremo de shock traumático, desconcierto, frustración, tristeza, desesperanza, con negatividad hiriente hacia sus amigos, sábelo todo. Todas estas cualidades apiñadas, por así decirlo, cada uno con su propio dolor, bajo la sombrilla de la presión, formó casi arquetípico, acá está la definición de esta palabra, ¿sí?, de esta aflicción. Durante todo un siglo la depresión ha sido intensamente estudiada desde varios ángulos. Hay muchos libros sobre el tema que reflejan predominantemente las perspectivas postcristianas y seculares. Sin embargo, nuestro propio punto de vista es un poco diferente. Entonces vamos a analizar ya cuál es el punto de vista de estos autores. Nuestro ideal para todos los cristianos, incluyéndonos, es vivir tanto como sea posible en amor, estabilidad y gozo constante, junto con la paciencia, la bondad, la fidelidad y el autocontrol, lo que forma el perfil moral de Jesucristo en sus discípulos, ¿sí? Vemos esta forma de vida como un verdadero florecimiento humano y la promoción de esta como central
para todas las formas de cuidado pastoral, adoración y compañerismo eclesiástico, una terapia personal y vida cristiana familiar. Y vemos a la depresión en todas sus formas como una obstrucción evidente a dicha forma de vida en que Satanás participa regularmente. Podemos ver lo que dice 2 Corintios 12:7. Nosotros creemos que en la sabiduría de Dios, los aguijones en la carne mentales y emocionales incluidos pueden volverse medios de avance espiritual que de otra manera no sucederán. ¿Ok? Y creemos que se halla mayor sabiduría en este asunto de lo que estamos acostumbrados. En la herencia pastoral del puritanismo del siglo XVII, la sabiduría de Richard Baxter es suprema aquí. En su época a él se le consultaba y se le consideraba como la máxima autoridad en lo que se refiere a ministrar a los cristianos afectados por lo que en aquel entonces se conocía como melancolía. ¿Ok? Pero que en nuestros días sería etiquetado como depresión. Nuestra esperanza es que en nuestra época, al presentar lo que Baxter escribió en este campo, podamos contribuir a la maduración del cuidado pastoral en las iglesias bibliocéntricas, enfocadas en el Evangelio y que honran a Cristo. El plan de este libro, después de nuestros capítulos introductorios, es reproducir 2 discursos de Richard Baxter, así como también un ensayo más corto en el apéndice e indicar cómo su sabiduría puede traerse al siglo XXI para que se convierta en un recurso para el ministerio de hoy. Consejo a los cristianos deprimidos y ansiosos. Esta es una versión actualizada y dedicada sobre las indicaciones sobre la melancolía de sus pensamientos, ¿sí? En el directorio cristiano de Baxter. La resolución de la depresión y la tristeza abrumadora a través de la fe. La cura de la melancolía y la tristeza excesiva por medio de la fe. Esto lo escribió Richard Baxter, ¿sí? Y también escribió cómo es la tarea del médico. Bueno, durante el siglo pasado y un poco más, la noción que se ha estado difundiendo en los círculos evangélicos de que el efecto de nacer de nuevo a través de la fe en Jesucristo siempre será una vida marcada con la euforia espiritual. Alegría constante, exuberancia, confianza, buen ánimo resultante del conocimiento de que la gracia de Dios está ahí, el Señor soberano y trino está siempre activamente del lado de uno. Sin duda lo está. Y la imagen que se dibuja es feliz y atractiva, pero vea lo que está dejando afuera. Ciertamente el gozo triunfante en el Señor es un rasgo característico de una vida cristiana saludable. Sin embargo, los cristianos, al igual que otras personas, viven en y a través de los cuerpos que a veces funcionan mal, se enferman, se agotan y finalmente mueren. Y los factores físicos con o sin descenso espiritual en cualquier etapa pueden traer, entre otras cosas, depresiones en diferentes formas. En el pasado, algunos se han extendido a diagnosticar siempre la depresión en los cristianos como una señal de incredulidad o algún otro pecado mayor, pero eso no es correcto. Por mucho más de 4 siglos, el libro El Peregrino de Bunyan, uno de los más vendidos del mundo, ha estado recordándoles a los cristianos que la vida cristiana normal incluye no solamente afirmaciones y gozo, sino también batallas contra el pecado, tanto en el corazón como en la vida de uno, batallas contra la tentación que surgen de las circunstancias, batallas contra la desesperación causada por tropiezos o fracasos ridículos, y batallas contra la desesperanza desencadenadas por una sensación de ineptitud que induce a la depresión. Todo esto Bunyan, ¿sí?, lo representa en los personajes de señor temor, señor bobo y señor listo para parar, ya que hoy día la verdad de que los cristianos viven solamente para ser constantemente perdonados se olvida constantemente, y la verdad de la guerra interminable de Satanás
con los creyentes raras veces se toma en serio, así que la realidad de la depresión como un aguijón recurrente o permanente en la carne de algunos cristianos es muchas veces pasada por alto. Necesitamos ayuda y en la opinión de los escritores actuales, Richard Baxter es quien puede brindarla. Wow, cómo se pasa el tiempo de rápido. Bueno, hasta aquí hicimos una pequeña presentación de lo que es el libro Depresión, Ansiedad y Vida Cristiana, Sabiduría Práctica de Richard Baxter. Bueno, yo te doy gracias si has llegado hasta acá de este video. Yo te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas, a que comentes cada uno de los videos que nosotros subimos a este canal, porque son para edificación tuya y para edificación de nosotros. En este momento estamos analizando el libro acerca de la depresión, ansiedad y la vida cristiana. Bueno, y como siempre en este canal, Soli Deo Gloria. La gloria sea para nuestro Señor. Continuamos en el siguiente y así hasta el final del desarrollo de todo el libro. Bueno, quédate conmigo y juntos lo vamos a hacer. Bendiciones.